Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Sean bienvenidos todos ustedes a nuestro martes de formación. Hoy nos volvemos a reunir con el favor de Dios para seguir caminando juntos en nuestro itinerario formativo, en este ciclo dedicado a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Hoy los invito para que juntos recorramos el camino a través de esta cuarta lección titulada María en la infancia de Jesús según el Evangelio de San Mateo. Doy la más cordial bienvenida a todos nuestros alumnos y maestros de la Escuela de Formación de Agentes, así como también a todos los hermanos y amigos que nos acompañan y que nos hacen la caridad de conectarse con nosotros cada martes. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro espacio de formación poniéndonos todos en las manos del Señor y pidiéndole al Señor que por mediación de María Santísima seamos escuchados, especialmente en estos días en que se acrecienta el temor, la tristeza, la angustia, la desesperación. Una vez más acudamos a María y pidámosle a ella que interceda por nosotros ante su divino Hijo Jesús. Iniciemos pues nuestro momento de formación orando juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedemos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, comenzamos esta lección número 4 haciendo un breve recordatorio de lo último que estudiamos juntos la semana pasada. Allí encontrarán ustedes en su lección el enlace de cada 8 días y los invito para que lo veamos juntos y recordemos qué fue lo que trabajamos en la sesión anterior. Digamos allí desde casa. En el tema anterior estudiamos las profecías del Antiguo Testamento que encuentran su cumplimiento en María. Recordarán que abordamos el texto del profeta Isaías, la mujer doncella que pronto daría a luz al Emanuel, y abordamos también de una manera más breve el texto del profeta Miqueas, que anunciaba la que habría de dar a luz. Ahora profundizaremos en los datos que sobre María nos regala el evangelista San Mateo. Para esto, queridos amigos, nos vamos a proponer este doble objetivo. Primero, conocer el testimonio del Evangelio de San Mateo sobre la relación entre María y Jesús. Y segundo, reconocer a María como la madre del Mesías. Para esto nos adentramos, pues, en el encuentro con la palabra. Dos textos que pertenecen a los relatos de la infancia en el Evangelio de San Mateo. El primero de ellos corresponde al primer capítulo y el segundo es lectura continuada
en el Evangelio de la infancia. Dice San Mateo en el capítulo 1 y verso 16: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Mesías. Y en el capítulo 2 encontramos en los relatos de la infancia, cuando Jesús ya ha nacido, cuando murió Herodes, el ángel del Señor se le presentó en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño. Y José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó con ellos a la tierra de Israel. Este par de textos, queridos amigos, vean cómo tienen una especial señalización sobre María, no directamente como lo veremos ahora en el contenido de la lección, pero como el Señor San Mateo sí hace referencia a ella como la madre, como aquella en la que se cumplió la profecía de la que habría de nacer el Mesías. En 10 puntos muy breves vamos a compartir en esta tarde con ustedes la lección de María en el Evangelio de San Mateo. Pero antes de comenzar este breve recorrido, queridos amigos, permítanme solamente hacer un recordatorio que me parece muy interesante. Cuando iniciamos nuestro itinerario de formación, allá en el módulo primero, recordarán ustedes que nuestro primer módulo se tituló La iniciación a la Biblia. Y allí en los 20 temas de aquel primer módulo, fuimos recorriendo poco a poco la historia, la composición y los géneros que existen en la Santa Escritura. Yo los invito para que revisen por allí la lección número 7 del primer módulo, y en esa lección justo nos encontramos con el capítulo de los Evangelios. Allí en esa lección nos adentramos de una forma muy breve en cada uno de los Evangelios. Allí nos encontramos por primera vez con el Evangelio de San Mateo. Y me parece oportuno que para entender esta lección número 4 de este ciclo de María, pues tengamos que hacer un pequeño retroceso a aquel tema del Evangelio de San Mateo para poder recordar algunas pistas, algunas letras clave que nos hagan entender la lección del día de hoy. Por ejemplo, hay que recordar en primer lugar que el Evangelio de San Mateo fue puesto por escrito hacia los años 80 o 90 después de Jesús. Esto quiere decir que unos 40 años después del acontecimiento de Cristo, comienza a ponerse por escrito la historia, los dichos y las palabras del mismo Señor Jesús, pero de una forma muy concreta. Mateo le va a dar una especial atención a la infancia de Jesús. Otro aspecto importante que habremos de recordar a propósito del Evangelio de San Mateo es que Mateo, recuerden ustedes que él escribe para los judíos convertidos y escribe también para los paganos que han aceptado la doctrina del Señor Jesús. Con estos atenuantes, San Mateo tendrá mucho cuidado de ubicar la persona de Jesús
en el mismo contexto judío. Y por eso vamos a darnos cuenta cómo el Señor San Mateo hará una constante referencia a los textos del Antiguo Testamento y a las profecías para hacer corresponder la figura de Cristo con lo que ya se había dicho de él. El evangelista San Mateo, en sus constantes referencias a la Sagrada Escritura, como hemos dicho, va a tratar de convencer a todos sus oyentes, pero especialmente a los judíos y a los conversos, para que entiendan que Jesús es el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el Hijo de Dios. Por eso, como ahora lo veremos en nuestra lección, en realidad su punto de referencia será la línea davídica, será José, será la descendencia de David, y no así tanto la figura de María. Destacará la figura de José como el padre de Jesús y hará referencia a la Santísima Virgen María ciertamente, pero solo en relación con Cristo, porque el punto central del Evangelio de San Mateo, como de los restantes, será la figura de Jesús, la persona del Mesías. Con estos atenuantes, pues, nos adentramos a estos 10 puntos de los que ahora les he hablado. Por favor, hagan referencia a su lección número 7 del primer módulo para que puedan comprobar lo que ahora acabo de decirles. Bien, comenzamos diciendo que el Nuevo Testamento va a destacar el papel de María, pero siempre en referencia a Jesús. María nunca aparece como un personaje independiente. Ella aparece siempre de la mano de Cristo, porque solo de la mano de Cristo María puede ser entendida. La figura de María la encontramos especialmente mencionada en los evangelios de San Mateo y de San Lucas, porque ellos justamente comienzan a hablar de María desde los relatos de la infancia, aún más desde los relatos de la Anunciación. Luego veremos, ¿verdad?, cómo en los demás evangelios también aparecerá la figura de la Santísima Virgen María, pero ahora asociada al ministerio de Jesús, ella ocupando siempre un lugar muy discreto. Recordemos que el centro de la buena noticia siempre será Cristo. San Mateo y San Lucas, ellos, al narrar sus evangelios desde la infancia, nos van a proporcionar, queridos amigos, datos, detalles muy interesantes que los hacen a ellos coincidir en mucho. En otra ocasión explicaremos cómo las coincidencias entre Mateo y Lucas referidos a la infancia de Cristo tienen mucho que ver con las fuentes preliminares de las cuales ellos se sirvieron. Pero también es cierto que, como cada uno de los evangelistas tiene su intención y tiene su objetivo de catequizar a sus distintos públicos, también vamos a encontrar en los evangelios tanto coincidencias de relato como al mismo tiempo diferencias en algunos sucesos que ellos nos comparten. A final de cuentas hemos entendido pues que eso no es lo más importante, ¿verdad? Sino lo más importante es la figura, la buena noticia de Cristo. Si nos adentramos en el Evangelio de San Mateo, vamos a encontrarnos, como hemos dicho en un principio, que sí, este evangelista va a hacer referencia a María, pero su referencia será muy discreta y será un tanto cuanto
disuelta. Mateo ciertamente va a realzar la figura de María, pero como la madre de Jesús en sentido referencial. Si ustedes abren su Santa Biblia y empiezan a leer el Evangelio de San Mateo, pues se van a encontrar que la primera vez en que el evangelista menciona a María es en la genealogía de Cristo. Y la menciona porque al evangelista desde el primer capítulo le interesa dejar muy en claro quién es Jesús, de dónde viene Jesús y cuál es su identidad. Allí en el capítulo primero, de los versos del 1 y hasta el 17 inclusive, ustedes van a encontrar la genealogía de Jesús, que como dice nuestro texto, cuyo objetivo será mostrar que Jesús desciende de la dinastía de David. Jesús es hijo de David. Que con Jesús se inaugura verdaderamente la plenitud de los tiempos. Él es la promesa cumplida. Que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y en el relato de la genealogía quedará perfectamente claro, porque acuerden ustedes que la genealogía en San Mateo comienza desde los orígenes, pero hace especial atención en Abraham, en David y en Jesús. Jesús es hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios mismo. María, como decíamos, ciertamente es mencionada en el relato de la genealogía. Aparece al final como el último eslabón en el cumplimiento de las promesas. Si revisan ustedes la narración de la genealogía, se darán cuenta que la Santísima Virgen es mencionada al final de una lista de hombres que no figuran como esposo de ninguna mujer. Se mencionan los hombres, no las mujeres. Y van a darse cuenta cómo en el relato de la genealogía aparece el nombre del varón e inmediatamente el verbo engendró a. Las mujeres en el Evangelio de San Mateo en realidad no aparecen con suma importancia, pero hablando de María, el evangelista rompe el esquema tradicional de redacción y la pone a ella. Al final dice: y Jesús nació de María, la esposa de José. En María se elimina el verbo engendrar y se utiliza el nació de. Ya desde este punto, el evangelista quiere darnos a entender, entre otras cosas, que el nacimiento de Jesús o la concepción de Jesús es un hecho extraordinario. No se refiere a la descendencia de la carne ni de la sangre, sino se refiere a un engendrar divino. Esto es obra de Dios, no de los hombres. Por lo demás, se afirma también que José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, jamás le ponen a él el verbo José engendró. Lo que nos hace entender una vez más que San Mateo rescata desde el primer momento la concepción virginal y el nacimiento divino de Jesús. Si siguiéramos el relato de la infancia según San Mateo, nos daríamos cuenta que inmediatamente después del relato de la genealogía, aparece nuevamente la figura de José. Aparece ya la historia de José con María, la duda de José al recibir a su mujer cuando él se entera de que ella está esperando un hijo.
y sobre todo resaltada la figura de José como el varón justo, como el hombre obediente, como el hombre que se pone frente a la voluntad de Dios para hacer todo lo que Él le manda. Fíjense bien, en estos relatos, aun y cuando aparece referida la figura de María, siempre aparece en estos términos: ella como la madre de Jesús, la que concibió por obra del Espíritu Santo, la que ciertamente estuvo desposada con José, y José hace acto protagónico de su esposa y de su familia, pero María siempre referida a Jesús. La maternidad de María comienza de modo especial, como acabamos de decir, distinto al natural. Queda claro ya desde el relato de la genealogía que Jesús no fue engendrado ni por la carne ni por la sangre, o como decían los antiguos, Jesús fue concebido pero sin el concurso del varón. Ha sido el poder creador de Dios, ha sido el Espíritu Santo quien ha hecho concebir el vientre de María, y Jesús comienza a ser hombre en el vientre de su madre, pero por obra de Dios, no así engendrado por obra humana. Entonces afirmamos en el Evangelio de San Mateo que el Hijo de María tiene su origen exclusivamente en Dios. Jesús, el que va a nacer de María, será llamado Hijo del Altísimo. Ya desde estas narraciones está anticipado el nombre bendito de Jesús. Dice San Mateo, en el episodio donde el ángel se le aparece a José: tú le pondrás por nombre Jesús. Él será el Salvador de su pueblo. En este detalle que acabamos de comentar, recuerden ustedes, queridos amigos, cómo en la cultura hebrea, quien era el encargado de imponer el nombre a los hijos era el padre. Y por este ejercicio de imponer el nombre, allí se manifestaba el ejercicio de la paternidad y el ejercicio de la autoridad sobre los hijos. El ángel le manda a José que él le imponga el nombre, y San Mateo quiere dejar muy de manifiesto este detalle precisamente por lo que decíamos en números anteriores, porque para San Mateo es de capital importancia que los oyentes entiendan que Jesús es hijo de David, que es hijo de José. Aunque también el evangelista San Mateo, en este mismo capítulo y en estos mismos versículos, hace resaltar la profecía isaica de la que hablábamos la lección pasada, y ahí mismo hace él referencia al texto veterotestamentario para decir: ven, cómo en Jesús se cumplió perfectamente la profecía de Isaías, aquella que decía: la doncella concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán por nombre el Emanuel, él será el Dios con nosotros. Ya en otra ocasión hemos dicho, queridos amigos, cómo entre los hebreos el nombre tiene una capital importancia. También en alguna ocasión dijimos que en tiempos de Jesús y en el pueblo de Jesús, este nombre, Jesús o Yeshua, era un nombre común, no fue exclusivo de nuestro divino Maestro. Los historiadores como Flavio Josefo, entre otros, afirman que en tiempos de Jesús había también mucha otra gente que llevaba ese nombre. Pero en el Evangelio advertimos
que el nombre no nació tampoco de voluntad humana. El nombre ya le viene dado por Dios. Allí ustedes van a encontrar en su recuadro cómo la importancia del nombre en la cultura de los hebreos. El nombre significa la persona misma, no es una mera denominación. Cuando los hebreos piensan en el nombre de los hijos, es por lo que realmente ellos van a llegar a ser, y los padres de los hijos se empeñarán porque ellos realmente vivan conforme al nombre que llevan. El ángel le reveló a José el nombre que llevaría a su hijo. Será llamado Yeshua, Jesús, que significa el Salvador. Jesús tiene la misión de rescatar a su pueblo. Solo Jesús es Salvador y solo a Él podría quedarle o podría corresponderle en toda plenitud el santo nombre que Él lleva. Jesús también es llamado perfectamente Emmanuel. Por el misterio de su encarnación, Él vino a ser el Dios con nosotros, el que convivió con nosotros, el Verbo que se hizo carne y puso su morada en nuestro mundo. En los relatos de la infancia, vamos a encontrar que el Señor San Mateo gusta mucho de esta expresión: el niño y su madre. Lo que ya decíamos minutos atrás, lo volvemos a reiterar una vez más. Vean ustedes cómo en San Mateo nunca aparece la madre sin referencia al hijo. Para San Mateo será importantísimo poner por delante al hijo y en función del hijo a la madre. Allí vemos, por ejemplo, que en el capítulo 2 de San Mateo, en distintos versos, aparece la expresión el niño y su madre, el hijo y su madre. Ellos siempre aparecen inseparablemente unidos. San Mateo tiene una clara intención. En primer lugar, manifestar que Jesús es el centro de la buena noticia, eso es verdad, pero también, y de manera consecuente, recordar que Jesús, el niño, Jesús Dios, el que verdaderamente nació, depende totalmente de su madre, y la madre está dedicada totalmente al servicio del Hijo que ha engendrado. Y por supuesto, esta relación de madre e hijo, de hijo y madre, siempre bajo la sombra, siempre bajo la custodia del gran patriarca José, por quien se han cumplido las promesas davídicas. La etapa de la infancia de Jesús y la completa dependencia que nos hace entender San Mateo con respecto a sus padres son puestas de relieve en distintos pasajes en la narración mateana. Si ustedes revisan su evangelio, se darán cuenta cómo en la misteriosa visita de aquellos magos que andan en la búsqueda del rey Mesías que acaba de nacer, cuando llegan a la casa en donde está verdaderamente el niño, dice San Mateo que lo encontraron a él con su madre. El niño siempre en dependencia de su madre, pero José al pie de esa casa. En la famosa huida a Egipto, José es el que toma a su familia, al niño y a su madre, y huye con ellos. En aquel tiempo prolongado de estancia en Egipto, el Evangelio nos da a entender que es José quien está expectante, quien está al cuidado de esa familia y es quien los hace regresar a la orden del ángel. Incluso en aquel episodio donde se habla luego de la vida oculta de Jesús,
Después de la última página, cuando Jesús tiene 12 años, lo llevan a Jerusalén y sucede el extravío, ahí aparecen siempre estos personajes. María y José, preocupados por el niño. Jesús referido en primer lugar y sus padres en referencia a él. Hemos de decirlo una vez más, para San Mateo y su intención teológica, no es indispensable mencionar a María como el centro del Evangelio. No es María el centro de importancia para Mateo, pero como sí la menciona, la hace siempre en referencia a Jesús. Y aún en estos pasajes de Mateo, nosotros podemos encontrar ciertas líneas de referencia. María aparece como el seguro camino para encontrar a Jesús. Allí, en el famoso episodio de los magos, ciertamente haciendo una lectura profunda del episodio de los magos, dirán los que saben de Sagrada Escritura, que este es un pasaje que hace referencia a los pueblos paganos que vienen a buscar el verdadero Mesías, y el Mesías que se manifiesta a esos pueblos, porque la intención de Mateo es poner al alcance de todos la salvación traída por Jesús, sí, pero también aparece allí muy discretamente la figura de María, que cuando llegan los pueblos paganos a adorar al Señor, la encuentran a ella y en sus brazos tiene a Jesús. María como el seguro camino y la segura estrella para encontrar a Jesús. En una nota del Papa Pablo VI, en su hermosísimo documento Evangelii Nunciandi, hablaba ya de María como la bendita estrella, la estrella de la nueva evangelización. En el pasaje de la huida a Egipto, también encontramos una referencia a María. Ella es en todo momento la mujer creyente, pero también la mujer de la obediencia. Ella hace todo lo que José le indica. Ella sabe que esta situación viene de Dios y ella se muestra como la mujer creyente que pone en primer lugar en rescate la vida de su hijo y por supuesto en su obediencia también tendrá que enfrentar la penuria, la prueba, la dificultad, el destierro, la persecución, pero por su firme fe, María se convierte en modelo de creyente, se convierte en modelo de discípulo. Repetidas veces en la narración de San Mateo, como hemos dicho, vamos a encontrar esta expresión, Jesús en brazos de María o junto a su madre. Esto nos hace entender, queridos hermanos, que María figura como lugar seguro, como protección para su hijo, como regazo, como trono natural donde se asienta la realeza y la majestad de Dios. Por eso, cada vez que los creyentes, a semejanza de los magos que fueron en busca del Mesías, los creyentes se ponen también a buscar al Señor, siempre encontrarán a Jesús con María, su madre, en su casa, que es la iglesia. Con estos breves puntos, queridos amigos, hemos compartido con ustedes la lección de esta tarde. Ahora, para terminar, yo les propongo la actividad para esta semana. De lo que hemos dicho en 10 puntos, las preguntas son las siguientes. Escribe los principales aspectos de la relación entre María y Jesús, niño, según San Mateo.
describe también el papel de José en esta historia. ¿A qué debemos el origen de Jesús? ¿Y qué nombres recibe Jesús, el Hijo de Dios, en el Evangelio de San Mateo? ¿Y cuál es su significado? Ojalá, queridos amigos, que como cada semana nos puedan reportar a la brevedad sus comentarios, sus actividades, que eso nos está ayudando mucho y nos está sirviendo como referencia en su participación y en su compañía en este curso que juntos estamos recorriendo. Agradezco mucho la atención de todos ustedes y ahora yo, de parte del Señor, les regalo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Hasta dentro de muy pronto y cuídense mucho, por favor.